Us donem la benvinguda amb aquest acte de presentació del llibre Xile, 50 anys després, que són els 50 anys després del cop d'estat de Pinochet. Iniciarem l'acte amb una petita benvinguda de la presidenta de l'associació Allende de Tarragona, la Maria. Doncs endavant, ja pots començar. ¿Me pongo aquí? Sí. Vale. Si quieres... A ver cómo me sale la voz, tengo la voz baja, así que... Estimada compañera y compañero, en primer lugar quiero saludar a vuestra presencia y asimismo agradecer muy sinceramente a la compañera diputada Beatriz Silva y compatriota que nos brindará el honor de poder presentar su libro en nuestra ciudad. Creemos que se trata de un valioso esfuerzo, principalmente porque permite reflexionar y dialogar respecto de un gran acontecimiento ocurrido en Chile, el estallido del 1 de octubre del 2019, y que nos hizo soñar a la distancia, a todas y a todos, con la posibilidad cierta de un verdadero anhelo cambio social. Una posibilidad de transformar y cambio social que solo supo promover en los acontecimientos más sorprendentes del siglo XX, que fue la revolución chilena que lideró al compañero presidente. Hoy día, como entonces, nos embarga un sentimiento de derrota y una serie de interrogaciones después de lo ocurrido con el estallido y el rechazo del texto constitucional propuesta por una asamblea constituyente electa. Un hecho inédito en la historia de nuestro pequeño lejano país. Y este acto es una oportunidad para reflexionar y dialogar en busca de las necesidades y respuestas de lo ocurrido y al futuro que nos toca por delante, teniendo encima la seria amenaza de la extrema derecha, que crece y avanza a pasos agigantados en todo el mundo. De ello da cuenta el triunfo del fascismo en Argentina y en los Países Bajos. Dos ejemplos de que algo hemos hecho mal. En este punto solo quisiera decir a todas las fuerzas progresistas que no sigan perdiendo la oportunidad de frenar al fascismo en este país. Para ello es clave demostrar los discursos de odio, de racista y de bulo respecto a la inmigración. No más, compañeras y compañeros, y a disfrutar de lo que espero que sea una excelente velada cultural y política. Gracias. A continuació, tenim aquí el José Luis i la Camila, que ens cantaran una cançó coneguda per tots, que és Gràcies a la vida, de Violeta Parra. Vinga, endavant. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es mi propio canto, el canto de todos, que es mi mismo canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Molt bé. Bé, ara tindrem la intervenció de 3 persones que d'alguna manera faran una mica el dibuix, explicaran una mica tota la gènesis, l'autora del llibre, els altres, de com veuen la situació de Xile en aquests moments i l'evolució que hi ha hagut durant aquests anys. Tenim aquí a la Beatriz Silva, que és l'autora d'aquest llibre, un llibre, per cert, que jo m'he llegit un parell de vegades per saber-lo bé, i a més de ser un llibre que parla sobre la realitat de Xile, en realitat és un llibre que parla sobre la crisi que té en aquests moments la democràcia al món, i alhora també la irrupció d'aquestes forces, diríem, telúriques de l'extrema dreta, i com d'alguna manera la globalització en mans del mercat ha contribuït a que hi hagi aquesta evolució cap a posicions conservadores i contràries en molts casos a la democràcia. La Beatriz és periodista, és diputada al Parlament de Catalunya pel Partit Socialista i, a part que coneix molt la realitat de Xile, i ella és xilena, també hi ha una qüestió que cal ressaltar, que és que estava de corresponsal a Londres en el moment que van detindre Augusto Pinochet, i va poder fer el seguiment de com anava evolucionant aquest procés de detenció i totes les circumstàncies que van envoltar aquest fet. Per tant, el coneix molt de prop també, en directe, diguéssim, la realitat de diversos fets fonamentals de la història de Xile. Després es nota que és periodista perquè el llibre no solament hi ha la seva opinió o la seva visió, sinó que ha agafat persones rellevants de la societat xilena que d'alguna manera han donat cadascun el seu punt de vista, uns amb una reflexió i altres a través d'una entrevista. I això dona que es puguem fer una idea molt més clara de quina és la realitat, quines són les dificultats i en quin punt es troba en aquest moment la situació, diguéssim, socioeconòmica del país, de Xile. Per tant,
Crec que és un llibre molt valuós des d'aquest punt de vista perquè dona moltes pistes de com està la situació a Xile, perquè molts dels que estan, diguéssim, intervenint són persones que han estat molt vinculades, uns han estat en càrrecs polítics, els altres són acadèmics de la universitat, estudiosos de la realitat xilena, altres han estat en els moviments socials i estudiantils, i altres que són juristes que d'alguna manera han analitzat la Constitució que pesa com una llosa sobre el país, la Constitució vigent encara des de l'any 1980, que és l'ombra allargada de la dictadura, per tant, en aquest moment encara a Xile no podem considerar que sigui una democràcia plena, perquè aquesta Constitució constrinyés la possibilitat de que d'alguna manera es pugui crear un estat social i de dret, perquè el que consagra la Constitució és no solament que quan hi va haver començar el règim de Pinochet va instal·lar una economia neoliberal, sinó que a més la Constitució consagra que la societat xilena s'ha d'organitzar en funció d'aquest tipus d'economia neoliberal en el qual l'Estat pràcticament no té cap tipus de competència i la sanitat, l'educació, les pensions, fins i tot l'aigua i el mar estan privatitzats. Per tant, en una situació d'aquest tipus, l'únic que està succeint és que hi hagi una gran desigualtat. Un país que dintre de la regió és el segon més desenvolupat i que la pobresa extrema s'ha reduït. Però hi ha un 10% de la població que són els rics i els més rics, que controlen i són els mateixos que estaven controlant en el temps del règim, 10% que són pobres, i hi ha un 80% de la població que se'n van sortint bonament com poden. I no ha estat aquest sistema neoliberal no ha estat capaç de generar una classe mitja estable, que són les classes mitges estables les que d'alguna manera donen també estabilitat i forma a una democràcia, diguéssim, avançada. Per tant, hi ha un seguit de qüestions que estan lluny de resoldre's i ara, en tot cas, la Beatriz ens farà una mica la seva visió de tot plegat i com ha gestat el llibre i tal. Endavant, sí. Bueno, no sé, quizás es mejor. ¿Se escucha? Se oye bien. Se oye bien sin micrófono, ¿no? Sí, porque el espacio, bueno, primero que nada dar las gracias a todos y a todas por estar hoy aquí en esta tarde de viernes, a Joan por sus palabras y por esta síntesis que ha hecho del libro que, bueno, yo creo que está bastante bien, me han hecho ver cosas que yo no había pensado. Gracias a la María por sus palabras, a la Luisa, a José Luis por su canción, a la Camila, a la Asociación Salvador Allende por estar aquí, a Comisiones Obreras y a la librería La Capona que hoy día nos acoge. Me gustaría también dar las gracias a las personas que forman parte de este libro. Este es un libro coral, es un libro de entrevistas. Hay gente que ha accedido, entre ellas Camilo Ballesteros, que va a hablar ahora, está conectado desde Chile, que fue uno de los líderes del movimiento estudiantil que precedió al estallido social. La tía Melaltit, hay muchas personas que accedieron a darme una entrevista para darme su visión y su punto de vista de lo que está pasando en Chile ahora. Y también a las personas que han escrito textos para este libro, especialmente a la presidenta Michelle Bachelet, que ha aceptado generosamente participar en esta mirada coral sobre el Chile de hoy. La idea de este libro nació un poco de la necesidad de explicar a lo que está pasando en Chile desde 2019, desde que comenzó el estallido social, algo que yo y como muchos otros chilenos en Chile vivimos con esperanza porque pensamos que por fin comenzaban a abrirse las grandes alamedas, pero como sabéis las cosas se han ido complicando. Y lo que he intentado, más que explicar todo este proceso que realmente es muy complejo, la historia de Chile es compleja en estos últimos 50 años, lo que el libro intenta hacer es dar algunas claves que permitan entender por qué se produjo en 2019 el estallido social y las consecuencias que está teniendo y que seguirá teniendo.
Lo hago con la perspectiva de los 50 años, creo que era importante hacerlo este año 2023, en que Chile está inmerso en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, lo que ha obligado de alguna manera a hacer balance de lo que ha pasado este medio siglo y que explica lo que está sucediendo ahora. O sea, el estallido social no se explica sin estos 50 años. 2023 también es un año importante para Chile porque se cumplen 25 años del arresto de Augusto Pinochet en Londres, un acontecimiento que, como Joan explicó, tuve la oportunidad de cubrir como corresponsal en Londres, pero también es el 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, que son acontecimientos que han marcado la historia reciente de Chile. Desde que el estallido social comenzó, Chile está inmerso en una grave crisis política institucional, la más grave desde el comienzo de la democracia. El 17 de diciembre habrá un nuevo plebiscito donde se someterá a votación un nuevo texto constitucional que busca reemplazar la actual constitución que heredamos de la dictadura, a la que Joan hacía mención. La constitución de 1980 ha marcado la vida de Chile en democracia porque ha blindado un modelo de país, un modelo económico neoliberal que ha configurado el Chile de hoy. Paradójicamente, el texto que se votará en diciembre es muy parecido, o sea, el 17 de diciembre próximo, es muy parecido o incluso peor a la actual constitución, lo que hace más difícil entender desde fuera lo que está pasando en Chile ahora mismo. De alguna manera, la ciudadanía chilena va tomando distintas decisiones que se expresan en las urnas, que parecen contradictorias. Es como si Chile fuera un cerebro habitado por la esquizofrenia, donde hablan distintas voces diferentes, y este libro intenta dar respuestas o más bien mostrar la mirada de muchas personas respecto a lo que está pasando. Aunque parece que es contradictorio, en realidad no lo es tanto. Hay cosas que explican por qué en el fondo los acontecimientos han tenido un viraje. Creo que hay una cosa que me gustaría decir también, y es que probablemente muchos de los chilenos y las chilenas que están hoy aquí comparten, estamos viviendo muy mal estos 50 años, ¿no? Es como si estos 50 años hubieran producido un gran luto colectivo, ¿no? Es como que si se hubiera reabierto una herida que en realidad nunca ha acabado de cerrarse, porque lo que representó en Chile el golpe de Estado y los 17 años de dictadura ha significado cosas distintas para cada una de las personas que formamos parte de esta comunidad llamada Chile, porque es una comunidad heterogénea. A veces desde fuera se tiende a pensar que la dictadura fue un pequeño grupo de personas que oprimieron al pueblo de Chile, pero lo cierto es que al menos la mitad de la población de Chile apoyó, o al menos se sintió cómoda con la dictadura y con la represión. Esto es un gran problema porque aquella parte de Chile de la que formamos parte, los que estamos hoy aquí y los que forman parte de este libro, le cuesta difícil que lleguen estos 50 años y que esta otra parte no sea capaz de ponerse de acuerdo con nosotros en cuestiones fundamentales, como el hecho de que son inadmisibles las violaciones a los derechos humanos, que lo que sucedió en Chile, la prisión política, la tortura, el exterminio de una parte de la ciudadanía no puede volver a suceder. Esto impide en el fondo que esta herida que sigue abierta se cierre y ha hecho mucho más difícil la celebración de estos 50 años. Yo creo que para entender cualquier proceso relacionado con Chile, político, social o cultural, hay que tomar en cuenta las consecuencias que ha tenido el modelo económico neoliberal que implantó la dictadura y que ha privatizado todo aquello que es esencial para el mantenimiento de la vida, la salud, la educación, las pensiones, incluso el mar, el agua. Esto ha hecho que ha transformado, ha constituido un poco el Chile de hoy. Ha calado en el corazón de una gran parte de los chilenos. Es difícil entender el Chile de hoy sin entender la irrupción del modelo neoliberal en nuestras vidas. Y también para entender Chile, hay que saber que Chile es un país marcado por fenómenos extremos. La naturaleza produce fenómenos extremos, ¿no? Es un país de terremotos, de tsunamis,
de volcanes que comienzan en erupción y que cambian la vida en unos minutos porque arrasan con todo lo que tienen a su alrededor. La canción de Víctor Jara que dice que la vida es eterna en 5 minutos. En Chile realmente la vida es eterna, cambia todo en 5 minutos. Y yo creo que lo que pasa desde 2019 y también el golpe de Estado tiene que ver con esta naturaleza telúrica. El estallido social fue como un tsunami, ¿no? Parecía que el mar estaba en calma y de repente apareció esta ola que lo desbordó todo y que nadie se la esperaba, ¿no? Pero también fue como un terremoto, como un gran terremoto que tira todo al suelo, pero que no solo se queda en el gran remesón, sino que provoca lo que nosotros llamamos réplicas, ¿no? Estas réplicas hacen que la Tierra se siga moviendo y lo que pasa en Chile ahora es que la Tierra se sigue moviendo y no sabemos cuándo se recuperará la calma. No parece que se vaya a recuperar ahora el 17 de diciembre. Y básicamente esto era lo que yo quería decir para introducir un poco el libro. Molt bé. Ara... les paraules a Luisa Miralles, que és una xilena però espanyola, no? Que porta molts anys aquí i es pot donar una mica el seu punt de vista de com veu la situació de Xile i des de la mirada d'una persona que té molta relació amb Xile però que fa molts anys, des de l'any 80, que viu, resideix aquí concretament a Valls, al camp. Bueno, no sé si quieres ocupar. No. Hola, buenas tardes. Me dejáis muy poco para la marcha, para decir nada. Quiero decir que no puedo hacer grandes aportaciones porque habéis escrito muy bien el libro. Voy a intentar explicar mi punto de vista en la lectura del libro, y por otro lado también, como dice Joan, el hecho de haber estado aquí viviendo muchos años, una parte de mi vida en Zaragoza y otra parte en Valls, donde también tenemos una pequeña asociación y se han hecho cositas por allá en relación a Chile, pero ya habéis explicado muy bien el tema, ¿no? Entonces, con respecto al libro, a mí me parece, como ha dicho Joan, la manera periodística esta de plantearlo lo hace ameno y es interesante porque son distintas miradas sobre el tema, ¿no? Diferentes abordamientos sobre este tema. Entonces esto me ha parecido interesante porque cada uno ponía un punto. Seguramente, pienso, no están ni todas las miradas ni todos los aspectos, porque podría aquí no estoy de acuerdo, o aquí falta hay gente que es mucho más, ¿cómo te diría?, más contundente en sus miradas. Estas son todas bastante templadas. Creo que ha pasado un tiempo desde el estallido que ha permitido hacer más análisis, y más análisis se tendrán que hacer. Para todos, como decía también María, fue como una ilusión muy grande cuando se produjo el estallido y dijimos esto que está pasando, no lo podemos creer. Es cierto que en todo esto que sucedió en el estallido, también como se comenta en el libro, hubo actos que no agradaron a una parte también de la población. Entre todos estos movimientos revolucionarios, por decirlo así, se producen situaciones violentas, no deseadas, pero también decía alguien de los ponentes del libro, en algunos de estos casos iba contra lo institucional, era como una manera de demostrar el descontento hacia las instituciones que habían defraudado a la ciudadanía. Digamos, era una rabia muy concreta, que hubo otros desmanes en comercios, cosas, pero que iba muy dirigida y muy enfocada hacia las instituciones oficiales, hacia los partidos políticos. Y de hecho lo que se produce aquí es que la gente, cuando sale a manifestarse, sale de diferentes puntos. Hay una confluencia de movimientos que estaban funcionando, que tú lo dices en el libro, los movimientos sociales que ya estaban trabajando, los que estaban contra las AFP, que son las empresas privadas que gestionan las pensiones en Chile, los movimientos de mujeres que de hecho salieron a la calle y fueron de las primeras en salir, están los grupos políticos, las poblaciones tienen sus organizaciones también, las ollas comunes que volvieron a salir, y como dice la Aida en alguno de sus capítulos, dice esto ya no correspondería 30 años después, esto no tocaría, ya no tendríamos que estar aquí. Pues esa es la sensación
que te da un poco el libro, de que no tendríamos que estar aquí, tendríamos que estar en otra parte ya, no tendríamos que estar en otra parte. Entonces, bueno, el libro creo que tiene eso interesante, ¿no? Diferentes miradas sobre diferentes aspectos, ¿no? Uno se centra más en lo constitucional, otro se centra más en lo social, otro más en lo político, otro, bueno, diferentes enfoques, y yo creo que es ameno, es entretenido, y aparte de eso aporta elementos para la reflexión. Entonces yo me apuntaba aquí algunas cositas. Cuando se habla en el libro, hablas tú también de esta modificar esta arquitectura institucional, ¿no? Esta palabra así tan rimbombante, pero que realmente creo que es eso, un cambio estructural, ¿no? Que haría falta tirar abajo muchas cosas, que es lo que se pretendía un poco con el estallido, ¿no? La lucha esta por cambiarlo todo, porque no se creía ni siquiera en los representantes políticos, ni siquiera en las instituciones, por tanto se traspasaban todos los límites, todas las fronteras, y se iba mucho más allá, ¿no? Bueno, sobre la desigualdad, que sería como el centro de todo lo demás, esto es una cosa que ahora también comentaré, cómo se vive realmente cuando tú visitas Chile. También se habla en el libro de la necesidad para abordar todo esto, las necesidades de la reforma de los sistemas tributarios, una nueva organización territorial que es tan importante para un país que tiene 19 millones de habitantes y donde 40 y pico % se concentra en la capital, que está colapsada Santiago, ¿no? Todo el tema del pacto político, el pacto también para, ahora se produce una negación del golpe militar, es decir, un poco decir esto es que era una guerra civil, o sea, en vez de poder llegar a un consenso de repudio a lo que fue el golpe militar y todas sus consecuencias, o sea, hay una negación, o sea, no hay manera ni de llegar a ese consenso mínimo. Todo el tema de los derechos humanos, en fin, y lo que llama una de las que escribe la Clarissa Hardy, el progreso no inclusivo. Sí, que hay unas cifras de progreso, como ha dicho Aljan, pero eso no quiere decir que se mejoren las situaciones de la gran parte de la ciudadanía chilena. Algunas cosas que también se hablan del fracaso del proyecto anterior, hablan por ahí, y yo recojo citas que se hablan que son elementos para el análisis, por ejemplo, lo que hablaban también algunas de las personas, el Flavio Quesada, que decía que en el texto que se propuso y que se rechazó, que era un poco, decía, complejo, largo, un poco debate, poca explicación, poca pedagogía, el tema del individualismo neoliberal exacerbado, ¿no? Digamos, de todos estos años de machaque neoliberalista, la privatización de todo, incluso del agua, del mar, todo, ¿no? La desconfianza en las instituciones, el tema del voto obligatorio, también se alude al voto obligatorio que incorporó a grupos de personas que a lo mejor en otros momentos no habían participado en la política y que de alguna manera rechazaron sin saber lo que rechazaban. La pandemia también se habla de la pandemia, ¿no? De todos los costos de la pandemia ha hecho mucho daño porque congeló en un momento culminante por todo el proceso. Entonces la gente pasó más bien de pensar en sus reivindicaciones sociales, en el miedo a la muerte, en el miedo a la enfermedad, en el miedo a la pérdida del trabajo, a no tener ingresos, a otras prioridades que se llevaron por delante todo lo que se había ido trabajando durante el estallido. Este año tuvimos la oportunidad de estar en Chile y justamente nos vinimos, el día domingo había sido en mayo las elecciones de los representantes para la redacción del nuevo proyecto constitucional y nos veníamos el lunes o el martes. ¿Cómo fue la circunstancia de que el Partido Republicano, que representaba a lo que viene a ser el Vox, resulta que se gana la mayoría de los votos? El sufrimiento que puede producir eso para una persona que estaba viviendo con expectación aquello, que se podía prever algún poco de lo que podía pasar, es tremendo, porque Chile duele y desgarra por la desigualdad que la ves en la calle, y sobre todo cuando yo hablo de la perspectiva de Santiago, básicamente, que es una ciudad, una macro ciudad, inhóspita, enorme, grande, congestionada, colapsada por el transporte, por todo. Que ves a la gente vendiendo cualquier cosa en cualquier lugar, mal viviendo, gente mayor que tendría que estar descansando, está trabajando, gente que está jubilada y sigue trabajando porque no les llega, hay de todo, porque hay de todo, la gente es un país endeudado, vive en deuda permanente, está completamente endeudado.
Entonces ves esa desigualdad cada día cuando te mueves por la calle y de un sector a otro sector, porque hay fronteras, hay una desigualdad de clase, de oportunidad, de todo, hay segregación en la escuela, en la sanidad, en todas partes. Y esto duele y desgarra. Entonces, vivir ese proceso de votación electoral y que salga un señor Kass de un partido republicano, dice, no entiendo lo que está pasando. Entonces es dolor, eso se produce un gran dolor y desde fuera probablemente no es fácil entenderlo. Pero cuando a lo mejor empiezas a leer algunas de estas claves o estás allí, escuchas los medios de comunicación, la televisión o lees la prensa, como diría, el atropello tremendo que se hace de los medios, de miedo a la población que le van a quitar lo que no tiene porque son deudas, esto lo pones también en el libro, lo no es suyo, es muy doloroso. Por tanto, ¿dónde estamos ahora? Pues no sé, el día 17 bajamos a votar, de los grupos ya parece que, o sea, el rechazo es lo que se proponen, digamos, los grupos de izquierda o el gobierno, no el gobierno, pero bueno, los partidos progresistas. Pero no sé en qué punto estamos, porque si esto no sale adelante, resulta que vamos a seguir con la constitución de Pinochet, que puede seguir sufriendo reformas. Y si no sale, y si sale adelante, pues es una constitución peor que la que hay en este momento. O sea, el escenario es duro, es difícil, y no sé cómo se sale de este embrollo. El problema va a estar latente, la gente va a estar igualmente descontenta, o sea que el polvorín está allí, la llama está allí y puede volver a saltar en cualquier momento. Sí que hay una cosa que decía el chico, el Camilo, que va a decir ahora, que me pareció razonable y que a lo mejor gente no estará de acuerdo con esto. Él dijo, decía, los cambios son posibles, dice, pero no pueden darse muchas batallas al mismo tiempo. Y yo creo que es bastante razonable. Habrá gente que dirá, es que llevamos toda la vida, es que lo queremos todo. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil, porque las necesidades son muchas. Y digamos, los grupos de poder son muy poderosos. Entonces, bueno, pienso que está bien la lectura porque aporta muchas claves para decir, bueno, vale, entiendo un poco más, porque cuando nos vinimos con ese resultado de esas elecciones, dijo, no voy a decir aquí una mala palabra, es lo que pensaba uno, es decir, vale, digo, la toalla se ha acabado, vale, se ha acabado, porque después de tener un estallido social que ha costado vida, que ha costado la vista de mucha gente, sufrimiento, tortura, violación, detención, después de un golpe de Estado que tuvimos, ¿cómo puede ser? Pues bueno, pues se puede entender, porque aquí hay algunas cositas que te ayudan a tirar del hilito, que hay otros hilitos seguro, y que hay otras cosas también, pero aquí hay unas cuantas, y yo creo que he hecho un trabajo interesante. Gracias. Camilo. Sí, no, si Camilo está siguiendo todo, vale, porque me va preguntando. Ara tenim el Camilo, que estava escondido, però està dirigent estudiantil a les mobilitzacions del 2011 i que s'esperen polítiques públiques i ens farà una mica la seva visió del Xile. ¿Qué tal, Camilo? Bueno, sí, o sea, dentro tienes que hablar un poco fuerte porque... Pon el micro, pon el micro. También pueden hablar un poco rápido, entonces si ahí me pueden indicar si se va entendiendo. Ahora sí. Bueno, como les comentaba, para mí se me hace bien interesante la lectura del libro. Quizás desde tres cosas que son muy básicas y muy lógicas, pero la primera tiene que ver con mirar lo que fue el estallido, y quizás me suman las palabras de María, y que tenía que ver con el sueño de la distancia. A mí me pasó que para el estallido social yo estaba en mis primeros meses en Barcelona, entonces me tocó vivirlo también a la distancia. Y creo que justamente este soñar o
alegría que se veía a la distancia de poder discutir ciertos temas, de que se estuvieran cuestionando ciertos elementos, era como tremendamente importante, tremendamente interesante. Pero también me hace en la misma línea muy interesante el leer al Camilo del pasado, que fue quien dio la entrevista hace tanto tiempo ya, más de un año con Beatriz, y ver cómo hay cosas que comparto con ese Camilo y cosas que hoy día también veo diferentes. En ese sentido también lo decía Mireia, el cómo en ese tiempo veíamos que quizás dar tantas batallas al mismo tiempo generaba ciertas complicaciones. Entonces creo que en ese sentido primero el poder mirar el pasado se me hizo muy interesante en torno al libro. También lo indicaba Mireia, hay una buena cantidad de actores que son diferentes, que tienen una distinta mirada. Obviamente no está la totalidad de los actores, pero creo que es potente ver cómo cada actor desde su punto, desde su lugar, es capaz de describir lo que está viendo y también lo que espera a partir de lo que se ve. También se me hace muy potente hoy día, y ya estando en Chile, 5 años después, el poder mirar el presente, qué es lo que está pasando. Y ahí quizás lo primero que me llama la atención, y lo conversábamos hoy día con Beatriz, tiene que ver también cómo a casi 2 semanas del plebiscito los números se van acercando. Cómo en un momento parecía que el rechazar esta nueva propuesta constitucional iba a ganar por mucho, por lo menos hoy día en la encuesta eso se va reduciendo. La diferencia todavía es muy discutible, hay algunas encuestas que hablan de 20 puntos, otras hablan de 6 puntos, pero creo que se hace interesante el ver cómo al parecer no va a ser una definición tan clara. ¿Ya? Como hoy día quizás hay mucha gente que piensa que es necesario un proceso de cambio, pero también es muy distinto el ponerse de acuerdo cuál es el cambio que se quiere. Entonces creo que esa diferencia se hace tremendamente gravitante en torno para poder entender el Chile de hoy, como también se hace tremendamente interesante el poder discutir sobre los sueños de la gente, que quizás es algo que hacemos permanentemente, sobre todo creo quienes somos de izquierda, pero también discutir sobre los miedos de la gente, porque al final los miedos también son movilizadores y los miedos también juegan un rol importante en estas discusiones y también en la elección. Y creo que si no somos capaces de ver cómo trabajamos con los miedos de la gente, puede terminar pasando que vayamos chocando con una pared y no seamos capaces de avanzar. Entonces creo que se me hace también interesante ese proceso. Pero también creo que leyendo el libro, en el momento en el cual nos encontramos, el futuro sin duda toma mucha importancia. Y ahí creo que también era Mireia quien decía, bueno, como leyendo el libro uno dice, no deberíamos estar acá, o dónde deberíamos estar. También en el libro Beatriz plantea que se abrieron las grandes alamedas, así que esta gran avenida que tiene la ciudad de Santiago está hoy día abierta para que circulen los chilenos y las chilenas planteando cuál es el futuro que quieren. Y en ese sentido creo que es gravitante tener presente que, claro, existió un proceso de cambio, que hay mucha gente interesada en que se genere el cambio, pero claro, tenemos dos dificultades. Una es que no necesariamente todos quieren el mismo cambio, como lo decía hace un rato, pero también lo segundo, de que hay que entender que los procesos son oportunidades y que también si nos equivocamos, las oportunidades también se pueden perder. ¿Significa eso que si en este caso, por ejemplo, se perdió el plebiscito, el primer plebiscito sobre, en realidad fue el segundo, sobre el proyecto constitucional, hay que quedarse por vencido? Personalmente creo que no. Pero también hay que entender que quizás los tiempos ya no van a poder ser como uno lo había esperado. Entonces creo que en ese sentido el poder estar mirando el futuro y aprender de estos procesos son bien relevantes. Sobre todo porque cuando, desde por lo menos mi mirada, uno ve por qué se genera el estallido social,
gran parte de esos elementos aún siguen presentes. Y eso lo podemos ver reflejado en dos cosas, y creo que una de esas la tocaban hace poco. Hay un estudio que es bien interesante, que hace cada cierto tiempo el COEX, que es el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, que es sobre las élites de Chile. Y lo que hace a grandes rasgos este estudio es tomar encuestas donde hay opinión general de la población y definir ciertas élites, que si no mal recuerdo eran económica, política y cultural, y hacerle las mismas preguntas y comparar las respuestas. Y es muy interesante cómo las élites, uno en estas encuestas vería que literalmente viven en otro Chile, entienden la desigualdad de manera distinta. O sea, versus que para Chile el 80% cree que la desigualdad es un problema, para las élites, por ejemplo, es solo un 40%. Mientras el 80% de los chilenos creen que la desigualdad de oportunidades es un tema en el desarrollo de la vida cotidiana, para las élites es solamente un 25%. Entonces creo que justamente parte de lo que sigue ocurriendo en Chile, y por eso lo relaciono con los motivos del estallido, también tiene que ver con que tenemos élites distanciadas de la gran mayoría. Y eso después se ve reflejada en la toma de decisiones, se ve reflejada en los momentos que, por ejemplo, hay juicio. Entonces creo que es súper importante cómo ese tema hoy día se sigue teniendo presente y se sigue trabajando para disminuir y ojalá terminar con esa distancia. Pero también si nos vamos a lo económico, Chile es uno de los países más desiguales del mundo, ¿ya? Lo decía un ex director del Banco Mundial, una de las grandes paradojas que tiene Chile es que el 5% más rico vive igual que el 5% más rico de Alemania, versus que el 5% más pobre vive igual que el 5% más pobre del Congo. Entonces Chile tiene esta gran diferencia y esta gran desigualdad que sigue estando presente. Entonces creo que es importante también tener presente que estos elementos no se han resuelto todavía y quizás no se ha avanzado también con la fuerza que nos gustaría, pero que obviamente este es un proceso que no termina acá. Cuando digo este proceso no solamente se trata de si sacamos el proceso constituyente, que sin duda es un elemento gravitante, sino este proceso que hoy día vive el país, que tiene que ver con poder terminar con la desigualdad, de poder avanzar a una democracia más plena, como se planteaba hace un rato. Creo que esos elementos siguen estando presentes y tienen que seguir siendo nuestros horizontes. Así que eso sería por lo menos por ahora. Muchas gracias. Hay una cosa que dice el libro que tiene relación con lo que Camilo está diciendo, y es un poco que medimos si el estallido, el éxito o el fracaso del estallido social, ¿no? Y como ha fracasado teóricamente el intento de sacar una nueva constitución que materialice las demandas del estallido social, tendemos a pensar que en el fondo es un fracaso, ¿no? Que el estallido social ha fracasado. Pero en realidad cuando se miden los movimientos sociales, el éxito o el fracaso de los movimientos sociales no se mide solo o en función de que se consigan las reivindicaciones que motivaron el movimiento, sino que el hecho mismo de la movilización ya en sí es un éxito. O sea, el hecho de movilizar miles de personas, o en este caso que fue el de Chile, millones de personas, ya se puede considerar un éxito de la movilización. Luego el tiempo dirá si las demandas provocarán un cambio institucional del país o en el fondo solo han servido para hacer patente en un momento de la historia el malestar de muchos sectores al mismo tiempo, pero lo cierto es que Chile de 2023 es distinto al Chile previo al estallido social. El estallido social ha provocado un cambio y yo creo que hay algo interesante que Camilo nos puede explicar, y es que hablábamos al principio de que el estallido social parecía un tsunami, ¿no? Una ola que apareció cuando el mar estaba en calma y que no sabes de dónde venía, pero Camilo sabe bien que el estallido social venía de atrás, que había habido un ciclo de movilizaciones del movimiento feminista,
del movimiento ambientalista que se movilizó mucho contra, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, porque en Chile el modelo neoliberal ha devastado mucho el medio ambiente, los recursos naturales, no se ha puesto límite a la explotación de los recursos naturales. Había movimientos grandes como el movimiento que defiende los derechos de los pueblos originarios, pero también movimientos pequeños, más pequeños como el que se llama No Más AFP, que pide el fin de las pensiones privadas, porque claro, el modelo de pensiones privadas es lo que ha provocado también más desigualdad y más precariedad en las personas. Y de este ciclo de movilizaciones, de estos muchos movimientos, el movimiento ambientalista, el movimiento feminista, el movimiento estudiantil que confluyeron en el estallido social, tuvieron toda una historia previa de movilizaciones, y Camilo fue uno de los líderes de la movilización más importante, que fue la movilización estudiantil de 2011, que precedió el estallido social. Y yo creo que sería interesante que él explicara un poco eso, porque en algún momento nosotros hemos hablado posteriormente de la entrevista del hecho de que, aunque vivamos o hayamos vivido como una derrota el primer rechazo del primer texto constitucional, hay un aprendizaje en todo este movimiento que va a rendir sus frutos, a lo mejor no ahora, pero sí en el futuro. No ha habido en vano. Cuéntanos un poco quizás lo del movimiento estudiantil y cómo los estudiantes tomaron conciencia no solo de la situación de la educación en Chile, sino de la situación en general, ¿no? Que iba mucho más allá. Ya no protestaban solo por las condiciones de los estudiantes, sino por todo, por la situación de sus familias, por una cosa global. Bueno, una de las cosas graciosas que me pasó cuando leí el libro es que justamente había una pregunta que, si no mal recuerdo, era si esto estaba preparado. Y yo decía que a cierto punto sí. Y dije, chuta, perdón lo coloquial, pero dije, chucha, la cagué. Porque justamente lo que ha planteado ahora la derecha, que todo esto fue preparado, y que en el fondo no es que haya sido un malestar de la gente, sino que casi como que hubo una serie de personas que esto lo tenían muy planificado. Y creo que eso no fue así. Lo que sí comparto y aparece también en la entrevista es que igual, claro, existieron procesos de acumulación, de fuerza, de experiencia. Si uno se va al movimiento estudiantil del año 2011 en Chile, las primeras movilizaciones eran por temas muy gremiales, que tenían que ver particularmente con el poder aumentar la cantidad de dinero en la beca de alimentación. Y esa cantidad de dinero que nosotros pedíamos extra para cada día eran 50 centavos más o menos, que en lo práctico no cambiaban la vida de los estudiantes. Pero sin embargo después, bueno, se cuestionó el sistema de acceso a la educación, se cuestionó si esta era gratuita o no era gratuita, se terminó cuestionando si tenía que existir una renacionalización del cobre, un cambio constitucional. Entonces, en ese sentido, comparto y creo bastante lo que comenta Beatriz, en torno que, claro, tiene un proceso de acumulación y también una generación que ha ido cuestionándose las cosas, ha ido buscando respuestas también a estos cuestionamientos, y creo que eso es como bien interesante y bien potente al mismo tiempo. Pero también creo que dentro de los aprendizajes que tienen que existir, es que tiene que ver con que, entre comillas, no tan solo hay que llegar a la cúspide, o no tan solo hay que lograr que se ejecuta la Constitución, por dar un ejemplo, sino lo que hay que lograr es cambiarla. ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque, claro, uno dice, bueno, queremos que se abra la grande alameda, que tiene que ver con el último discurso del presidente Allende, pero al final, claro, no basta con que solamente se abran. Lo que necesitamos es que se utilicen, que se logren ciertos temas, ciertos cambios. Entonces creo que en ese sentido han existido una serie de aprendizajes que son bien potentes, y que yo creo que obviamente mientras la desigualdad persista, que exista también pobreza, ninguna de estas discusiones se cierran, se terminan. Quizás nos vamos a demorar un poco más o un poco menos, pero siempre la idea, siempre el horizonte va a tener que ver con terminar con la desigualdad, con tener una democracia más fuerte,
y creo que es un elemento que mientras persista, nosotros vamos a seguir teniendo también un horizonte. Gracias, Camilo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? O una intervención. ¿Alguna pequeña intervención para que podamos seguir debatiendo? José Luis, ¿tú querías decir algo? Porque tú sí viviste el estallido social Sí. en primera persona. Y también, bueno, lo puedo hablar así simplemente. ¿Me escucha, Camilo, cierto? ¿Te escuchas? Sí. Mira, dos hitos importantes que por lo menos ustedes tocan. El primero es la revolución del 2011 de los estudiantes, que claro, a mí en lo personal también me tocó vivirla, y obviamente son procesos en los cuales a uno como ciudadano a pie también le toca vivir respecto a las realidades que uno tiene como familia. Del mismo modo, posteriormente en el 2000, de lo que es la revolución, o sea, el estallido social, también nos tocó vivirlo, pero ahora desde el punto de vista un poco más maduros, como padres, como trabajadores, y viendo también que los padres de uno, que en ese entonces por los cuales se luchaba, o los grandes estudiantes luchaban, volvía a renacer aquel tema desagradable de tener que mirar nuevamente cómo la sociedad estaba llevando y tratando cada uno de esos temas. Siento que lo que fue el estallido social sí estuvo preparado, pero preparado en el sentido de que fue un movimiento estudiantil como históricamente siempre ha sucedido en Chile, ya lo dice Violeta Parra, que vivan los estudiantes, porque son siempre los estudiantes los que marcan el hito que va a generar un punto de inflexión a lo largo de la historia. Y sucedió también en el estallido social, que no se utiliza tanto como una frase cliché de que no son solo 30 pesos, sino que son 30 años. Yo creo que más que una frase cliché, es una verdadera realidad, porque claro, el estallido fue por 30 pesos que se le subió la tarjeta de transporte a los estudiantes y a la sociedad en general, pero resulta que venía un descontento generalizado desde muchos años atrás, que ya había sido tocado por los estudiantes. Entonces, más que haya sido preparado por aquel entonces del 2011, yo creo que es simplemente el estallido, valga la redundancia, de lo que en cierta medida ya en alguna época estaban tratando los dirigentes y las universidades y en definitiva los secundarios, que fueron aquellos que dieron muchísima batalla y muchísima fuerza en aquellos movimientos. Por eso yo creo que hacer un análisis a estas alturas es súper pertinente, considerando el contexto nacional que Chile está viviendo, con aquellos cambios que, como tú lo decías, esa esquizofrenia social se ha manifestado de una manera sorprendente, que no sabemos qué es lo que sucede, sin perjuicio que con el voto obligatorio que nosotros tenemos ahora en Chile, existe un gran margen de posibilidad de que puedan cambiar algunas cosas, porque hay muchos indecisos respecto a lo mismo. Entonces, yo creo que hacer el análisis es completamente pertinente a puertas de unas de decisiones que también son de carácter importante a nivel nacional. Yo quería hacer un comentario respecto al triunfo del rechazo del primer texto constitucional. Tiene muchas razones, no es solo una razón, pero una importante que no se menciona. Bueno, hay una cosa para entender Chile, y es que el 1% de la población posee el 25% de la riqueza. Esto materialmente se traduce en que todos los medios de comunicación en Chile están en manos de la derecha, ¿no? Entonces, esto realmente fue muy efectivo a la hora del plebiscito sobre el primer texto constitucional, porque todos los medios de comunicación estaban en contra, hicieron una campaña previa de bulo, habían filtraciones de los trabajos que se estaban haciendo, entonces las ideas como más extravagantes que salían, que se ponían, que alguien proponía, se les daba altavoz. Todo esto produjo un proceso de desinformación importantísimo, que yo viví todo este proceso desde lejos, pero uno seguía las televisiones en directo y veía que había gente que llegaba a los locales de votación y decía que iba a votar rechazo porque la Constitución permitía el aborto hasta los 9 meses de embarazo, cosas absurdas.
Entonces, ¿cómo en el fondo detrás también de este voto está el poder mediático de los medios de comunicación y de la derecha que los posee para llevar las cosas hacia donde quiere llevarlas? En el fondo, en 1973 lo hicieron un golpe, pero ahora tienen métodos mucho más sofisticados para conseguir que las cosas no cambien. Camilo, ¿tú crees que estos métodos o esto mismo puede conseguir que esta constitución, que en el fondo ha sido modelada por la extrema derecha, salga adelante? Y ¿cómo lo percibes tú que estás ahí? ¿Realmente están consiguiendo que su discurso cale en la gente? Yo creo que es bien interesante, que ha salido estos días en los distintos medios de comunicación, la diferencia de aportes en cada una de las campañas. Los principales aportes que tiene hoy día la campaña a favor de esta nueva propuesta constitucional vienen de privados, vienen incluso algunos empresarios que hay una buena cantidad de millones de pesos. Si no mal recuerdo, más o menos las relaciones de 1 a 4. ¿Ya? Es decir, una de las propuestas tiene casi 4 veces, por lo menos desde la perspectiva de aportes privados, más de 4 veces de recursos que la otra. Y estamos hablando claramente de todo esto desde la perspectiva formal, ya de lo que se hace. Y creo que en ese sentido, claro, hay que tener presente que son espacios de disputa, donde hay dos posiciones y donde cada uno de los actores busca que su posición pueda avanzar. Entonces, claramente, en esta condición es que van ocurriendo distintos elementos, se van instalando. En algunos casos podremos decir que se miente, en otros casos también hay perspectivas distintas de cómo se entiende, que no es lo mismo. Entonces creo que, claro, es un elemento presente el tema comunicacional, pero también ahí yo también creo que es necesario, yo no tengo claro cuál de todos los motivos más o menos importantes. Habrá que verlo y ahí es donde la academia siempre puede hacer un aporte importante. Pero también creo que hubo también bastantes errores, entre comillas, desde nuestro sector. Y creo que eso también siempre es importante el poder verlo. Ahora, antes de la presentación, estaba leyendo algunas cosas. Y Óscar Contardo, si no me equivoco era Óscar Contardo, planteaba de que parte de lo interesante de este proceso, y lo planteaba a partir del caso de Rojas Bade, que no creo que sea un caso generalizado en ningún sentido, pero planteaba que al final es interesante ver que ni todo el pueblo es tan puro, ni que toda la élite es tan mala. Entonces creo que también dentro de ese proceso que se vivió, también salieron estos elementos. ¿Ya? O sea, la lista del pueblo fue justamente uno de los actores gravitantes en el proceso constituyente anterior, y al final también terminaron teniendo una serie de problemas. Entonces creo que también ahí se van mezclando cosas, y creo que también en ese sentido, en la política, es tan gravitante como tener una línea clara por donde quiere avanzar, pero también el tener presente qué es lo que va a hacer desde el frente. Entonces creo que en ese sentido también nuestro sector tiene harto que evaluar, harto que mirar y harto que aprender en torno de qué es lo que se puede hacer. Solamente para cerrar, como es lo mismo que les planteaba antes, creo que sobre todo la izquierda siempre ha tenido, y yo creo que es valorable, incluso es muy bonito, esta perspectiva de estar mirando el futuro, de estar pensando en los sueños de la gente. Pero creo que también parte de lo que hoy día tenemos que ir viendo es que también los miedos son gravitantes. Y no significa que nosotros empecemos a jugar con los miedos, creo que eso no es positivo y que no corresponde. Pero sí tener presente que juegan un rol, y a partir de eso nosotros definir una línea de trabajo para poder tener una respuesta ante esos miedos. Porque si no, lo que termina ocurriendo es que el miedo moviliza, y muchas veces moviliza en contra marcha. ¿Sí? Gracias, Camilo. No, ¿puedo decir algo? Sí, Luisa. Sí.
No, más que nada que me ha traído al recuerdo que cuando en este viaje reciente para el estallido no vivimos aquella campaña de cerca, pero sí que vivimos ahora un poco la televisión y los medios de comunicación, y hay un elemento nuevo. Ahora ha habido un impacto muy grande de la migración que viene del norte, tremendo, de muchísima gente, que ha tenido consecuencias porque entre tanta gente pues se cuela de todo, y entre lo que se cuela pues se ha colado también pues gente delincuente e historias que están haciendo mucho daño. Pero si tú estás viendo la televisión o estás leyendo un periódico, el tema de la violencia, de la delincuencia es continua, es un machaque total. Y es real, ¿no? Pero quiero decir que se bombardea tanto a la población que se hace como en un monotema televisivo de los medios de comunicación, y el tema también de la introducción entre todos estos grupos que han podido entrar en el país, el tema del narcotráfico, ¿no? Sobre todo la narcodelincuencia y algunas situaciones muy extrañas que se están viviendo también en sectores bueno, en Santiago, que es lo que yo vi un poco más de cerca, ¿no? Digamos que ese elemento también creo que tiene un impacto y que se superutiliza, porque lo que genera es, a raíz de lo que dice él, es el miedo, ¿no? El miedo instalado en la sociedad, que es una cosa que se promueve desde los medios de comunicación. Es que yo creo que hay dos razones que, cuando hablamos del vuelco que ha habido en Chile como esta situación esquizofrénica, hay dos cosas que explican cómo es este aparente cambio de opinión tan radical de la ciudadanía. Uno es la pandemia. La Luisa cuando se refirió al libro que se explica allí, ¿no? O sea, la gente con el estallido social estaba en la calle, en las plazas, en los cabildos que se autoconvocaron a lo largo del país debatiendo sobre el futuro de Chile, y en la pandemia obligó a la gente a encerrarse en sus casas, interrumpió todo este proceso de efervescencia. La gente se encerró en sus casas y se encerró en sus miedos, en el miedo a la enfermedad, en el miedo a la muerte, que es un miedo muy poderoso, Nadia Meleltit lo dice en el libro. Entonces esto hace cambiar en el fondo las prioridades que tienes tú en ese momento. Y también está el miedo a la inmigración, porque hay una cuestión que se menciona poco cuando hablamos de la situación de Chile, y es que en muy poco tiempo ha recibido como 2 millones de habitantes, y claro, Chile en 2018 tenía 18 millones de habitantes, o sea, 2 millones de habitantes a una población de 18 millones de habitantes es un impacto enorme, porque es muy difícil para una economía absorber una ola inmigratoria de esta envergadura. Son personas que llegan principalmente de Venezuela, de Colombia, que entran por los pasos fronterizos caminando, y esto ha creado, bueno, la sensación de inseguridad, en parte porque el miedo al extraño, al extranjero, a la persona que no conoce, es una cosa que está latente en todas las sociedades. Pero claro, en este caso es muy masivo. Claro, han llegado nuevas formas de criminalidad que en Chile no eran habituales. No es masivo, pero claro, también los medios de comunicación hacen de altavoz de todo este proceso de inocular el miedo en las personas. Hay gente que dice, no, mira, es que yo ya no bajo al centro, es que, con lo cual yo no creo, o sea, creo que probablemente hay más inseguridad ahora yo voy a ir a Chile y lo comprobaré, pero tengo la sensación, o sea, lo dicen también como los ratings, que hay una sensación de inseguridad mucho más grande. Entonces la gente va a votar no pensando en un nuevo texto constitucional, no va a votar pensando en lo que sacó a la gente a las calles en 2019, sino en la criminalidad, en la inseguridad y también en la crisis económica, porque Chile ha dejado de crecer y en una sociedad tan precaria donde todo se ha privatizado, donde la salud está privatizada, la educación, las pensiones. Si la economía no crece, esto genera mayor incertidumbre, mayor precariedad. No sé, Camilo, si tienes algo que decir respecto al miedo. ¿Crees que esto de la sensación de inseguridad, tú también crees que es mayor de la que realmente existe? Porque, claro, la percepción hoy día, Chile, no recuerdo si es la última encuesta, pero hace un par de meses al menos, Chile era el país del mundo donde la gente tenía la percepción de inseguridad más grande. Pero sin embargo, y no hay ninguna duda, Chile no es el país más peligroso del mundo. O sea, podrá o no estar en peores condiciones que antes, siempre discutible,
pero en ningún caso es el país más peligroso del mundo. Pero sin embargo la percepción sí está por lo menos dentro de las 3 percepciones de mayor inseguridad a nivel mundial. Y es interesante el poder cuestionarnos por qué ocurre eso, qué es lo que está pasando. Y ahí tenemos las discusiones desde los medios de comunicación hasta también la diferencia de delitos y crímenes que están ocurriendo hoy día en el país. También hay que tener presente que esto no es un problema tan solo que vive hoy día Chile, lo vive gran parte de la región, y también creo que se vive hoy día en parte de Europa, que tiene que ver un poco con la inseguridad. Entonces creo que, claro, ahí los miedos juegan un rol bien importante, y creo que parte de lo que, en mi opinión personal, es relevante aprender es de qué manera hoy día nosotros también somos capaces de dar certezas. Porque en un mundo donde existen tantos miedos, hay tantas dudas, obviamente los procesos de cambio, más allá que tengan la mejor de las intenciones, hacen que la gente dude. Creo que nosotros, en medida que tengamos la capacidad de dar certezas, también va a ser algo positivo. Y entonces creo que allí podemos jugar un rol relevante, y en parte de lo que nos deja, o personalmente lo veo así, todo este proceso que hemos vivido también en Chile durante los últimos años. Y creo que también es parte, con alguna similitud y diferencia, por supuesto, también de lo que se ve viendo en España con cada uno de los procesos electorales, en torno de lo que se van planteando por parte de la idea de Vox, pero también del PP, incluso de lo que pasa en Argentina. Entonces, creo que en esa dinámica, el que hoy día nosotros también podemos darle certeza a la gente, podemos, o sea, con un rol súper grave. Yo quería hacer una pregunta, porque en todos estos movimientos sociales, en todos estos movimientos, digamos, de protesta, estas movilizaciones, veo que hay mucha digamos, preponderancia del sector estudiantil, de los estudiantes, pero habéis hablado poco de los trabajadores. ¿Cuál es la postura que tienen los trabajadores, digamos, de a pie normales? Y si hay sindicatos lo suficientemente fuertes como para que influyan en procesos de movilización, o cuál es la situación de los sindicatos y de las clases trabajadoras. Ahí, bueno, personalmente creo que hay como distintos elementos de discusiones. Recuerdo que Castel, si no mal recuerdo, cuando estuvo en Chile después del estallido social, él planteaba de que parte de lo que ocurría en Chile, que por un lado era un proceso global que está viviendo el funcionamiento de la democracia liberal, pero él también planteaba de que estos movimientos nacían desde los estudiantes, porque en el fondo los estudiantes podían ver cómo las políticas de endeudamiento tenían consecuencias en sus familias, versus que la generación anterior no tuvo como ese espejo, ya, sino que la generación anterior solamente podía ver, que tenía mayor capacidad de adquisición de bienes, pero no podía ver lo que implicaba el endeudamiento, y sin embargo esta nueva generación sí lo podía. Entonces encontraba como interesante por lo menos esa perspectiva que daban. Por otro lado, creo que claro, en la historia de Chile, no solo ahora, sino también en el pasado, los estudiantes han dado tareas importantes. Yo creo que grande parte del gran plus que se genera durante el año 2011 tiene relación con que se logra llegar a otros sectores de la población que van más allá de los estudiantes, y que ahí van desde las familias, abuelos, hasta también el mundo de los trabajadores, que creo que juegan un rol bien importante. Si uno mira el estallido social, si no mal recuerdo, la Central Unitaria de Trabajadores fue como una de las primeras organizaciones que trató de decirlo así, de canalizar las demandas ciudadanas, y le plantearon un primer pliego como de elementos que podían guiar la discusión. Entonces creo que igual son un actor que han estado presentes.
pero también al mismo tiempo sí Chile tiene una realidad donde tiene un bajo nivel de sindicalización, que si uno va a la última reforma laboral que se generó, que fue en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, uno de los elementos donde más la reforma al final tuvo problemas tiene que ver con el tema de la sindicalización y fortalecer los sindicatos, fue donde más recibió ataque esa reforma, lo cual derivó en que no es una reforma que por lo menos logró entregar todos los elementos que quería a los trabajadores y aumentar su poder de negociación. Entonces, creo que ellos hoy día participan, son un actor, pero creo que claramente no han sido por lo menos en estas movilizaciones los actores más gravitantes. Sí creo que también hay otros actores. Toda la ola feminista, sin duda Chile fue uno de los países que más fuerte se vivió la ola, donde por un lado hay colectivos, pero también hubo organizaciones relacionadas con los trabajadores, pero hay también un componente importante. Lo mismo pasa también con los movimientos relacionados con el medio ambiente, también han jugado un rol importante, pero no siempre son instancias tan institucionalizadas como puede ser un sindicato. Muchas veces van desde colectivos hasta movimientos, lo que genera que también sean organizaciones o, entre comillas, movimientos que son más dinámicos. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, intervención, consideración? ¿No? Bueno, yo creo que sería quizás interesante decir cuál es el escenario que se abre a partir de diciembre, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo cuando escribí acerca del primer proceso, yo decía que Chile realmente necesita un nuevo texto constitucional, no solo porque la constitución heredada de la dictadura ya de por sí es ilegítima y tiene que haber un texto que sea democrático y que salga del pueblo chileno, sino que porque hay cuestiones urgentes que están en lista de espera. Una de ellas, por ejemplo, la protección del medio ambiente en un país que ha sido devastado por la explotación de los recursos naturales. Necesita una nueva constitución que protege el medio ambiente y que limite todo eso. También necesita una nueva constitución para crear, aunque sea un estado de bienestar básico tímido, que procure de alguna manera salud, educación, estas cuestiones básicas a la población. Necesita también una nueva organización territorial, porque Chile es un país muy centralizado. Basta ver un mapa de Chile para darse cuenta que es una total anomalía que desde Santiago se tomen las decisiones de lo que pasa a miles de kilómetros de distancia. Y también necesita una constitución que dé encaje a los pueblos originarios que han vivido totalmente al margen de la institucionalidad. Lo cierto es que el escenario de diciembre no permite hacer estos avances, porque o nos vamos a quedar con la actual constitución o vamos a tener una peor. Exacto. Entonces, para finalizar, porque bueno, ya no deberíamos ir cerrando y que vamos a cerrar con 2 canciones, me gustaría que Camilo, que está allí, si puede decirnos cuáles son los peligros de que se apruebe este texto constitucional que ha sido liderado por la extrema derecha y la derecha. O sea, ¿qué cosas se ponen en riesgo? Yo creo que quizás como de la primera perspectiva, si uno ve la actual constitución, tiene que ver que fue como el instrumento por el cual se termina de generar durante la dictadura un sistema neoliberal en Chile. Yo pensaría que la actual propuesta constitucional es más conservadora que liberal en comparación con la que tenemos, ¿ya? Y ahí es donde uno lo puede ver principalmente reflejado en lo que son, por ejemplo, los derechos de las mujeres, los avances en torno a distintas políticas de género que han existido en el Estado de Chile, como también en torno a lo que ha avanzado el Estado de Derecho, de poder asegurar ciertos derechos básicos y ciertas prestaciones, hoy día quedan atrás. Porque no tan solo hoy día se espera tener un Estado más ausente,
en torno a lo económico, sino que también una perspectiva mucho más conservadora en lo valórico. Entonces, justamente creo que estos elementos son altamente nocivos, son elementos que ninguna democracia plena hoy día a nivel mundial lo está desarrollando, todo lo contrario, gran parte de los países que han ido avanzando en sus procesos democráticos lo han ido extractando o eliminando. Entonces yo creo que sin duda esta nueva propuesta constitucional representa un retroceso para el Estado de Chile. Por otro lado, creo que, claro, justamente quizás esta discusión que establecíamos anteriormente plantea una serie de elementos que en lo comunicacional vaya después de cómo eso tiene una bajada en torno a política pública o cómo se gestiona es otra cosa, pero claro, suman una serie de elementos que yo creo que tienen un carácter algo populista en torno a seguridad, en torno a migración, que creo que buscan poder dar cierta certeza, como discutíamos antes, a ciertos sectores, pero que en lo práctico, si uno ve desde una perspectiva académica, eso no tiene como mayor reflejo a la hora de resolver los problemas que se tienen sobre esas temáticas. Entonces, creo que en sí es una constitución que es negativa, que representa un retroceso, y de todas maneras me atrevería a decir que es una constitución peor que la constitución de Pinochet. Es tremendo, sí. ¿Algún comentario más, Joan? No, yo creo que ahora Sí. ya hemos buscado un poco la visión general de lo que propone el libro por un lado, y después ya se han abordado un poco las perspectivas que se abren a partir del resultado que pueda haber en el referéndum constitucional del 17 de diciembre. Sí. Y bueno, y a partir de aquí, igual tendrás que hacer otro libro más adelante, de a ver cómo de alguna manera evolucionan los acontecimientos y qué. Bueno, en todo caso el libro yo lo hice pensando en que probablemente, el texto iba a ser rechazado y que en el fondo los problemas estructurales que tiene Chile siguen allí. O sea, en diciembre no se van a resolver, por lo cual un poco las cosas que plantean las personas que hablan en el libro siguen allí, y claro, el lector tiene que ser como tener en cuenta que está hecho sobre una actualidad que evoluciona constantemente, y claro, a lo mejor en un año más las cosas han cambiado y todo esto está un poco desfasado, pero bueno, yo creo que más o menos No cambiará tanto. no cambiará tanto, aunque Camilo dice que su entrevista, él cree que sí ahora piensa distinto, pero no, pero yo creo que lo del movimiento estudiantil y todo esto sigue vigente y será para siempre así, ¿no? O sea, el movimiento estudiantil hizo historia en 2011 y la historia no se puede borrar, está allí. Muchísimas gracias y ahora vamos a cerrar cantando, sí, ¿no? Las canciones que José Luis tiene preparadas. Muchísimas gracias, Camilo, y nos vemos en Chile. No pensé que iba a pronunciar esta frase, pero Esperamos ver gracias a todos y vamos a una clara experiencia distinta que interesante con nuestra perspectiva. muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao desde Tarragona. No nos ve, porque aquí Mira, tenemos sopaipillas con pebre para gustarles, para dar un gustito a todos después que termine, ¿vale? Aquí las tenemos, las hemos preparado con mi hija con mucho cariño para los presentes, ¿vale? Gracias. Pero no, porque dice una o dos canciones, yo digo una, porque así comemos la sopaipilla y no hacemos que la gente para que no tenga que tener alguna por eso. No te preocupes por eso.
Le preguntamos, ¿no? Sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, por toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz, con respeto y libertad, un nuevo pacto social, dignidad, educación, y no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor, es valor para amar, olivo del olivar, este canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Ese canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Perfecto, Beatriz. Un privilegio haber participado. Muchas gracias.